Primer tema de la mañana. Y es delicado porque se trata de prever, de tomar con anticipación algunas cosas que podrían suceder. El acuerdo Mercosur-Unión Europea avanza con la promesa de abrir un mercado a nuestra región de más de 700 millones de habitantes. Y eso no hay quien diga que sea negativo. Hasta ahí estamos casi todos de acuerdo. Pero los sindicatos industriales advierten que puede ser casi un golpe mortal para la industria nacional, al exponerla a la competencia de productos que están altamente subsidiados. Es decir, no solo aparentemente le vamos a vender más, sino que también van a entrar productos ya manufacturados. Aunque el gobierno sostiene que habrá plazos de hasta 15 años y cuotas para proteger sectores sensibles, persisten dudas entre los trabajadores y esto está resguardado o fundamentado también por un informe de 2 economistas del Instituto Cuesta Duarte que salió hace muy poco tiempo. Para analizar estos riesgos, las ambigüedades de un acuerdo que todavía no se conoce con exactitud, o por lo menos en la letra chica a nivel público, estamos esta mañana con muchísimo gusto recibiendo a Danilo Dárdano, es presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, y tiene noticias de último momento. Bienvenido, Danilo. Buenos días, un gusto estar con ustedes y bueno, un saludo grande a toda la audiencia. Gracias por estar acá. Ayer se reunieron con el gobierno, directamente con la vicecanciller Valeria Zuccasi, para plantearle las dudas. ¿Qué pasó en esa reunión? Bien, fue una reunión pedida por nuestra confederación, que también fuimos acompañados por compañeros del Secretariado Ejecutivo de nuestra central, sí, porque todos los planteos que hacemos como sindicatos industriales se enmarcan en las definiciones de nuestro PCNT también, ¿verdad?, de la que formamos parte. Por tanto, la reunión fue muy importante, participaron también otros integrantes del Poder Ejecutivo, especialmente Juan Labraga, que es director de uno de los organismos del Ministerio de Economía y Finanzas. Para nosotros, como bien tú decías, nos preocupa esto, pero te diría algo anterior. Olvidémonos por un segundo del TLC con Europa. Ya la industria nacional viene teniendo problemas de hace más de una década. Por tanto, todo esto que estamos diciendo, y hace creo que un año venimos reclamando públicamente que tengamos una planificación industrial en el marco de una nueva estrategia de desarrollo de nuestro país, con TLC con Europa o sin TLC, el planteo era el mismo. Simplemente ahora que esto nos abre otros temas, porque la consulta sería la pregunta: ¿qué exportamos y qué importamos? Nuestra canasta exportadora es materias primas, productos primarios, 60-70%, y a la inversa, lo que nuestro país importa es alto valor agregado, tecnología, mano de obra muy calificada. Ahora, con Europa, esto, si no logramos algunos cambios, como que se va a consolidar la primarización de nuestra economía. Ese es el planteo nuestro y el convencimiento que tenemos, ¿no? Está claro que el PIT-CNT viene reclamando desde hace muchísimo que haya un cambio en la matriz exportadora del país. Pero bueno, eso no viene sucediendo en gran medida, si bien hay algunos avances en el área de los servicios, en fin. Ahora, ¿cuáles son los sectores que considerás que estarían en riesgo frente a este acuerdo? Yo creo que la mayoría. Por tanto, acá se abre como una ventana, vos estás hablando de 15 años. Yo creo que del día 1 tenemos que trabajar todos, el sector empresarial, el gobierno, los trabajadores, en el caso de la industria, para prepararnos. ¿Por qué? No debería suceder lo mismo o muy similar cuando nosotros nos sumamos al Mercosur. Yo recuerdo en los años 90 fue una barrida de fábricas en todo el Uruguay, o sea, miles y miles de fábricas cerraron, miles de trabajadores quedamos por el camino. Por tanto, teniendo esa experiencia, deberíamos prepararnos. Entonces, nosotros lo que hablábamos ayer con Valeria, con Juan y el resto de los integrantes del Poder Ejecutivo, era aterrizar todas estas cuestiones que se van a firmar estando nosotros a favor o en contra. De hecho, históricamente en el movimiento sindical hemos sido críticos de los TLC, por lo que encierra, por la letra chica, por las compras públicas, etc. ¿Cómo aterrizamos este acuerdo que se va a firmar? Por ejemplo, los núcleos industriales que están funcionando, y eso es bueno, fue un compromiso del Poder Ejecutivo y se viene cumpliendo. ¿Cómo aterrizamos esto en la estrategia que se viene discutiendo en el Consejo Nacional de Industria? Y ahí donde están los trabajadores, los empresarios, las pymes,
la UDELAR, la UTEC, la UTU y diferentes ámbitos y colectivamente resolvemos cuál es la hoja de ruta. Y Si ayer- no hacemos eso, Sí. tendemos realmente a desaparecer como industria. Y ayer en la reunión con Zucassi, ¿pudieron despejar alguna de las dudas que ustedes tienen acerca de este acuerdo? Sí, por ejemplo, tenemos que analizar más y leer, por suerte está colgado en las páginas del MEF y de Cancillería, ahora está en español, pero estamos hablando de, no sé, más de 500 hojas, por lo menos algunos documentos, que hay que colocarse a estudiarlo. Por ejemplo, en el tema de las compras públicas, lo que nos garantizaban de alguna manera en la charla de ayer es que las empresas europeas no van a poder competir en cualquier compra pública, o sea, de un monto importante hacia arriba, por tanto eso de alguna manera blindaría especialmente a nuestras pymes, eso es bien importante. Hay una cláusula de salvaguarda en el caso, un ejemplo concreto. Perdón, te hago un paréntesis. Sí. El Estado se compromete a comprarle a la industria nacional, por ejemplo, la ropa para el Ministerio del Interior. No, ojalá fuera eso. ¿Entonces? No, como esto es similar al acuerdo con Chile, una empresa europea podría venir a competir en una compra pública en Uruguay, pero no es cualquier compra pública, es de un valor importante. A eso de alguna manera cuidaría a las pymes, por lo menos hasta grandes compras, grandes licitaciones. Hay una salvaguarda que, por ejemplo, si el Uruguay, cualquiera, los empresarios, los trabajadores, contactamos que está entrando un producto y ese producto está haciendo tambalear un sector o un subsector o inclusive una empresa importante, hay un reclamo para hacer y de alguna manera habría un parate en esa importación, de un lado y del otro. Nosotros estamos defendiendo la industria nuestra y la producción nuestra. O sea que son cuestiones que nos parecen importantes. Hay que ver bien la redacción y cómo sería el mecanismo, pero son cuestiones que nos parecen, en el marco de esto, que son positivas, ¿no? Lo que les dijo la vicecanciller es que eso está en el texto o que eso es la intención. No, está en el texto, habría que ver bien la redacción, la famosa letra chica, Claro. y además lo que nos dijeron ayer, y bueno, esperemos que esto se cumpla, porque una cosa es lo que podemos decir y otra cosa después los hechos concretos, la voluntad del gobierno de que los trabajadores podamos poder estar ahí, hacer un seguimiento. Incluso vamos a recibir de primer mano en unos días el informe de impacto que hizo el BID sobre este TLC. Veremos, vamos a estar en eso. Y después de esa actividad tendríamos un taller con nuestra central para ver lo que nosotros planteamos, algunos casi sector por sector, cómo serían los impactos. Danilo, justamente de eso te quiero preguntar, porque estamos hablando de la industria en general, ¿no? Y venís diciendo, bueno, la industria va a ser muy afectada, la industria tiende a desaparecer o puede llegar a desaparecer, es un riesgo. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de industria? Hablamos de la industria láctea, de la industria de producción de cuero, ¿de qué hablamos en concreto y qué afectación y por qué, te pido que expliques, las afectaría? Bueno, a ver, esto no es lo mismo que un TLC con un país asiático. Me refiero que no es lo mismo los salarios europeos, las condiciones de trabajo y otras cuestiones asiáticos o de otras regiones, ¿no? O sea, es diferente la competencia que podíamos tener. Ahora, también hay que decir que la productividad europea es superior a la nuestra. La tecnología que utilizan es superior. Por tanto, es fácil que la industria europea nos inunde si no tenemos la preparación necesaria, una planificación. Estamos hablando siempre casi que de lo mismo. Uruguay, y ahora reitero, y hay que reconocer, estamos trabajando en el Consejo de Industria. Tuvimos en el año 2025 5 reuniones, ahora en febrero, si no me equivoco, tenemos la 6ª, e incluso, le voy a dar casi una primicia, porque esto está publicado pero no se sabe, hay una señal positiva y nosotros nos gusta reconocer cuando las cosas salen bien. Estuvimos, les diría, años pidiendo que se hiciera algún ajuste, por ejemplo, en el sector autopartista, para que nuestro país fuera más competitivo. Bueno, esto se logró. Este gobierno y el Ministerio acá trabajamos mucho con trabajo, con industria, y también Economía reconoce esto y va a haber algunos cambios que nos va a permitir, no una garantía 100%, pero que seamos más competitivos, por ejemplo, con Paraguay. Esto es bueno, es una muy buena señal. ¿Que se van a poder armar autos, otro tipo de autos acá? ¿O cuál es la...? No, más que nada el sector autopartista, que son así una cantidad de fábricas, ¿no?, del Uruguay. Por tanto, eso le va a permitir a las empresas
ser más competitivas, ojalá se quede lo que está, y este beneficio extra que se estaría dando no es para lo que ya está en Uruguay, sino nuevos proyectos o nuevas fábricas que se instalen en Uruguay. ¿Esto ¿Pero por qué es tan incluiría importante? las que ya están? Sí, claro, Bien. con nuevos proyectos. Bien, con nuevos proyectos para autopartes. Exacto. Se trata de reducción de Un impuestos. aumento de qué se beneficio, trata? podríamos Aumento decir, de ¿no? beneficios. A cambio de nuevos proyectos que insuman mano de obra nueva. Acá hay que recordar algo muy importante, la mayoría son mujeres, están en el interior del país, estamos hablando de fábricas, algunas más de 700 personas, por tanto, mantener eso funcionando es fundamental y bueno, capaz que se pueden atraer alguna inversión extranjera como nacional en ese sentido. ¿Y cuáles son los productos que vienen a competirle o que vienen a poner en riesgo la industria nacional? Muchos productos. En realidad, al día de hoy es muy difícil competir porque la baja de aranceles, eso está implicando que vengan hacia acá. Además, algunas empresas, por no decir muchas, se han pasado de ser productivas, o sea, industriales, a la importación, porque tienen menos gente, hacen más negocio, ganan más dinero, menos riesgo. Entonces, estamos trabajando inclusive, yo les diría, y a la población en general, también con la Cámara de Industria del Uruguay, inclusive estamos en un proyecto en común a nivel de discusión, de elaboración de propuestas, porque para nosotros es fundamental tener industria nacional. Si recordamos o analizáramos los principales países del mundo, no importa qué tipo de gobierno tienen, llámese China, Corea, Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera, todos tienen políticas activas en la defensa de la industria nacional. Nosotros no deberíamos ser más papita que el Papa. Está claro que si para competir tienen que ser con salarios de hambre, no estamos de acuerdo, o con condiciones que no se respete el medio ambiente. Acá estamos hablando de una planificación a mediano y largo plazo que nos permita ser competitivos con salarios dignos, inclusive hablamos de mejorar la productividad, la reducción horaria, cuidado del medio ambiente, utilizar la compra pública como desarrollo y también, cuando ahora seguramente ustedes habrán escuchado de posibles grandes inversiones a nivel de hidrógeno verde o de otro tipo de inversiones, deberíamos como sociedad tener la garantía de que eso va a derramar no solamente en mano de obra, sino en componentes y en servicios nacionales. ¿Pero va a afectar la producción de alimentos en Uruguay o de tecnología, por ejemplo, o de otras? Yo creo que a nivel general. De todo. Podría impactar a nivel general. Ahora, Danilo, el acuerdo estipula también largos plazos para la desgravación arancelaria. Está hablando como de unos 15 años. Sí. A los efectos de evitar la inundación de productos europeos. Pero además tiene un esquema de cuotas. ¿No es suficiente esto? Bien, el tema de cuotas, inclusive como esto es Unión Europea, Uruguay, Unión Europea, Brasil, etcétera, es más complejo. A ver. Inclusive hoy no tiene el gobierno, y menos nosotros, cómo se va a repartir las cuotas. Entonces, por ejemplo, si se hablan de 30.000 toneladas de un producto que ingresaría, o al revés, podríamos vender. Ahora, ¿cuánto le corresponde a Brasil? Claro, ¿Cuánto exactamente. a Uruguay? Entonces, esa discusión, que va a ser bastante complicada, aún no está arriba de la mesa. El tema es el siguiente, con la experiencia anterior nuestra, no podemos dormirnos en los laureles, como se dice vulgarmente. Esto hay que trabajarlo del día 1, porque si pensamos que como tenemos 15 años, seguimos igual, reitero, con TLC o sin TLC, la industria nacional hay que defenderla. No a cualquier precio, pero creo que hay que trabajar en conjunto a nivel tripartito y se está haciendo. El tema es que para nosotros, modestamente, creemos que el 2026 debería ser de concreción y no solamente de diagnóstico. Cuando hablas de concreción, ¿a qué te referís concretamente? ¿No? Porque hoy estamos hablando con respecto a esta firma de una política pública, ¿no? Que desde hace 25 años que se discute, que están todos los partidos políticos de acuerdo, es decir, no va a haber marcha atrás y hay cierta alegría con que se firme este acuerdo. Entonces, ¿qué piden ustedes sin que sea no participar del acuerdo, que es algo que no va a suceder? Pedimos primero que se tenga en consideración el sector de la industria, especialmente las pymes y nuestra mano de obra. Hemos perdido en el año 2024 números redondos, alrededor de 4.000 en la industria manufacturera. Estamos hablando de cotizantes al BPS. La industria en el mundo y en Uruguay, sus condiciones salariales, por ejemplo, son del medio hacia arriba. ¿Y a dónde fueron esos puestos de trabajo? Bien, qué buena pregunta. Hay de todo. A los servicios, a las ferias,
Incluso hay gente que está presa. Esa es la realidad. Tenemos compañeras y compañeros con problemas de salud mental, por ejemplo, en el tema naval, que pasaron de tener salarios muy decorosos, muy dignos, a un seguro de desempleo y después en nada. Nos acaba de pasar ahora, nos está pasando en este momento en Colonia con Class 100. O sea, nadie se reconvirtió a partir de Pero el tema esa es el pérdida. siguiente, cuando uno va, y me pasó a mí personalmente, vos te quedas sin trabajo, vas a INEFOP, ¿no? INEFOP tiene los recursos, pero ¿hacia dónde te capacitas? ¿Hacia dónde va el país? Por tanto, el concepto nuestro es muy importante, planificación. ¿El Uruguay hacia dónde va a ir? ¿Qué va a priorizar? Bueno, entonces la formación profesional tiene que ir hacia ese lado, porque si no, capaz que nos capacitamos en el sector plástico y el sector plástico capaz que en 10 años no está más. Entonces, utilizar los recursos de toda la sociedad para recalificar trabajadores hacia dónde va el Uruguay. ¿En qué cadenas regionales de valor nos vamos a insertar? ¿Qué nichos productivos podemos pelear? Esas son las preguntas y las respuestas que necesitamos, porque si no, el Uruguay casi que somos especialistas en diagnosticar. Ahora, ¿cuáles son las propuestas? En ese sentido, el 2026, para nosotros, deberíamos definir, creemos en el segundo semestre, una hoja de ruta, corto, mediano y largo plazo, y las compañeras y los compañeros, especialmente del interior y del interior profundo, que queda y va quedando por el camino, ¿dónde se reinserta? Ahí también tenemos un acuerdo, por más que aún no está detallado la redacción, de lograr un registro nacional de trabajadoras y trabajadores industriales, no importa de qué sector, esto está con el Ministerio de Trabajo, Industria, etcétera. Entonces, mañana viene una gran inversión que demanda 500 puestos de trabajo en Colonia, debería ser prioridad, los lácteos que quedaron por el camino, los autopartistas, etcétera, capacitarlos y que inserten a trabajar en esa, por ejemplo, hipotética inversión. ¿Y ustedes temen que las disposiciones laborales vigentes queden subordinadas al negocio de los capitales que vendrían a invertir? ¿O hay seguridad jurídica de que no aumentaría el riesgo de trabajo por fuera, digamos, por ejemplo, o que esté desregulado? Bien, nosotros tenemos una normativa que es nacional, tenemos consejos salarios que son nacionales, también hay que decir que muchas veces no se cumple. Por tanto, ahí la garantía del movimiento sindical es velar por los trabajadores y sus derechos, que es lo que somos. A veces nos pasa que el Ministerio de Trabajo no tiene la cantidad de inspectores necesarios, esto es más complicado aún en el interior, pero hemos tenido... Va a incorporar 20 ahora, creo que pasa de 80. Bueno, eso es una buena noticia, pero recordemos que, por ejemplo, de memoria estoy hablando, en Monte del Plata en su momento en la obra, una empresa extranjera que pagaba por debajo de los laudos. Y estábamos hablando de la inversión récord en ese momento. No estamos hablando del herrero de la esquina o del bolichero del barrio Cerro, ¿no? Estamos hablando de grandes inversiones, lo que pasó allá en el litoral norte con el tema de una empresa también extranjera que retenía hasta los pasaportes. Eso pasa en Uruguay también. Por tanto, garantía 100% no tenemos. La garantía de la organización de los trabajadores, también de los estamentos del Estado y del sector empresarial, que entre todos cuidemos eso, ¿no? ¿Ustedes piden que en la negociación de este acuerdo, en el texto explícito, estén cláusulas de protección a la industria nacional o al trabajo nacional? Yo creo que debería estar. ¿Fue un pedido que hicieron ayer? Sí, claro. Cuanto más garantías tengamos, también quiero ser sincero, no creo que nos lleven eso, ¿no? Esa era la siguiente pregunta. Claro, pero ojalá. Igualmente nosotros, esté en la redacción o no esté, vamos a hacer el esfuerzo y acciones que sean necesarias, ¿no? Porque, reitero, nadie lo ha dicho públicamente, no sé si en alguna conversación en off se habla, pero nosotros queremos ser competitivos con cuidado del medio ambiente, salarios dignos, como trabajadores industriales estamos reclamando también mejorar la inclusión de la mujer en la industria nacional, que a veces se ve como un costo, por ejemplo, tener un baño para compañeras o algún aspecto en ese sentido. Estamos hablando de la reducción horaria, mejorar la productividad, hay que mejorarla, la productividad genuina, no hablamos ni de estajo ni a fazón, estamos hablando de la productividad que es necesaria, porque hablando de Europa, si comparáramos en general, hay alguna excepción, los sectores nuestros a nivel de la productividad versus los europeos, estamos bastante por debajo. Eso nos va a incidir en contra,
Por tanto, reiteramos, hay que armar todo eso. ¿Qué colchón social vamos a tener cuando, por ejemplo, hay una robotización y queda la mitad de la gente por el camino? Nosotros planteamos, por ejemplo, ahí que ese robot debería pagar al BPS, debería aportar, porque si no el cambio tecnológico, que es necesario, porque si no quedamos sin nada, bueno, pero ¿cómo no se sigue desfinanciando el BPS? Ese cambio tecnológico también tendría que incidir tanto en la reducción horaria como en ese cambio, y reitero, deberían tener algún tipo de aporte que permita financiar la seguridad social. Danilo, gracias por haber venido esta mañana. Pusiste un poco en contexto estas primeras noticias que surgen tras la reunión con Cancillería ayer. Te veo como esperanzado en la voluntad del gobierno. Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos convencidos que entre todos, reitero, el sector empresarial, o sea, la burguesía nacional e industrial, este gobierno y nosotros deberíamos lograr este año diseñar una planificación industrial en el marco de lo que definió nuestra central, que es tener una estrategia nacional de desarrollo que no la tenemos aún. Hay que trabajar ahí. Las esperanzas, como se decía, es lo último que se pierde, pero a la esperanza hay que meterle ganas, acciones y voluntad política. Muchas gracias. Gracias, Danilo.